este marco de desarrollar un producto mínimo viable, es decir, lo que les contaba hace unas 2, 3 semanas cuando comenzamos clases, yo lo que quiero es entregar algo con lo cual el usuario o el cliente pueda interactuar lo más rápido posible, es decir, vamos a llegar a un prototipo funcional que lo vamos a poder someter al uso del usuario. Pero ahorita digamos que estamos iterando este prototipo de bajo nivel. Cuando ustedes plantean prototipos, voy a hacerles un dibujito aquí que a mí me sirve mucho cuando yo estoy prototipando, y es que ustedes hacen como una especie de matriz en el que ponen a lo largo de las columnas de esa matriz, ponen las funcionalidades. Entonces, funcionalidad 1, funcionalidad 2, funcionalidad 3, hasta la funcionalidad n, ¿cierto? Entonces, listo, aquí los muchachos dicen, bueno, la funcionalidad 1 es autenticación, puede ser. Otra funcionalidad puede ser solicitar determinado certificado, ¿cierto? Entonces, cada funcionalidad iría en una columna de la matriz y yo escojo acá en las filas, voy a escoger como el nivel de desarrollo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la funcionalidad 1 es autenticación, ¿cierto? Entonces, ¿hasta qué nivel de desarrollo lo voy a llegar? ¿Voy a hasta hacerlo un nivel muy básico o lo voy a hacer hasta acá, hasta un nivel en el que ya le permito incluso recuperar contraseña o darle una contraseña nueva, ¿sí? O la funcionalidad 2, que sería, por ejemplo, solicitar certificado. Voy a llevarlo hasta acá, hasta la última instancia de la funcionalidad, darle un certificado real, o voy a darle un certificado por acá, una maqueta de certificado, un certificado falso, por decirlo así. Entonces, cada renglón de esta matriz de prototipado, pues digamos que me indica un nivel de prototipo. Entonces, en el nivel prototipo 1, en el prototipo 1, llego hasta el nivel de desarrollo de las funcionalidades. En el nivel 2, llego hasta este nivel de desarrollo de cada funcionalidad, hasta que yo llego pues al último renglón de la matriz y tengo pues todas las funcionalidades al 100%, ¿cierto? Aquí ya tendría mi producto final, ¿vale? Entonces eso es lo que estamos haciendo y lo que vamos a arrancar a hacer hoy. Entonces vamos a arrancar con los prototipos HTML de esta página. Habíamos arrancado la clase pasada con el prototipo de otro grupo. Y creo que lo dejamos un poquito como en borrador. Pero digamos lo que quiero hacer ahorita es mostrarles, bueno, qué tecnologías entonces, qué herramientas utilizamos para prototipar estas pantallas. Entonces, bueno, primero, una herramienta de desarrollo, un editor, ¿sí? Ustedes pueden utilizar el editor que quieran, es decir, yo les di una listica más o menos de los editores que pueden utilizar. Cualquiera de los editores populares les sirven para visualizar contenido HTML. Lo que sí tenemos que empezar a organizar es una carpeta raíz del sitio, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a empezar primero por crear una carpetica para el sitio web, ¿cierto? Ustedes le ponen el nombre, ¿vale? Este es como el root del sitio web. Ustedes lo crean en cualquier carpeta de su sistema de archivos. Bajo esa carpeta vamos a tener los distintos archivos HTML. Ya cuando empecemos a mirar el backend, pues vamos a tener que mirar cómo lo organizamos de acuerdo al patrón de desarrollo que vamos a utilizar. Pero digamos que básicamente por ahora podemos tener una sola carpeta, index.html, no sé, página de registro, .html, página del certificado, .html, etc. Vamos a tener unas carpeticas ahí. Usualmente dentro de esta estructura de archivos, es decir, esto, digamos que yo creería que para la mayoría está claro que esto es una carpeta en el servidor web, ¿cierto? Porque aquí tengo organizada toda la... Bueno, la parte del frontend como páginas HTML, ¿cierto? Y también un poquito
la parte del backend, la parte de la lógica de la aplicación, cuando ya empecemos a ver algún lenguaje de servidor acá, en donde mezclamos HTML con PHP o HTML con JavaScript o HTML con código Java para las páginas JCP, etcétera. ¿Listo? Pero esto lo tengo bajo una estructura de archivo en el servidor web. Y puedo tener o no una carpetica por acá donde organice el distinto contenido multimedia, ¿cierto? Pueden ser imágenes por ahora. Puedo tener una carpetica también en la que organice mis scripts. Puedo tener una carpetica por acá en la que organice mis hojas de estilos, ¿cierto? Entonces aquí voy a tener los distintos scripts de JavaScript, los que yo haga, los que yo desarrolle, y aquí voy a tener las hojas de estilo, ¿listo? Entonces digamos que esto es una propuesta de cómo organizar ustedes el código, ¿listo? Bueno, entonces vamos a empezar a maquetar esta página. Vamos a hacerlo entonces, podemos hacerlo de dos formas. Voy a abrir Visual Studio Code o pueden utilizar, a ver qué herramientas podríamos utilizar para empezar a maquetar las páginas. Bueno, un editor de código, Visual Studio Code, es el que voy a utilizar yo, o pueden utilizar un sandbox de HTML. Vamos a utilizar Visual Studio Code. Bueno, muchachos, les pregunto aquí un momentico antes de seguir. ¿Sí estamos bien con respecto a las herramientas de desarrollo o estamos como un poquito perdidos? Es decir, vamos a empezar a maquetar las páginas de la UI, las páginas donde voy a construir mis interfaces de usuario. Ya saben por dónde arrancar. ¿Hay alguien que de pronto esté perdido con respecto a por dónde arrancar? Yo sé que hay muchos que ya tienen esto adelantado, hay otros que digamos que están ahí como un poquito como a la expectativa. Ah, y sugerencias de código, ¿sí? Autocompletar o algo, ¿vale? Bueno, entonces, a ver, aquí estoy abriendo. Bueno, incluso alguien mencionó la clase pasada Dreamweaver, ¿sí? Dreamweaver como una herramienta pues, que ya lleva muchos años en el mercado para maquetar páginas web. Hay otra herramienta que les voy a mostrar, se las voy a sugerir. Que se llama Webflow, no sé si alguno de ustedes la conoce. Una preguntita, profe. Contame. ¿Dónde entra WordPress en el desarrollo web? O sea, yo escucho mucho de que, no, estoy desarrollando tal cosa en WordPress. No, es que soy desarrollador de WordPress, que ya no sé qué. Y pues, ¿dónde entra esto? O sea, como que, ¿a qué hace alusión la página? O sea, esta herramienta. ¿WordPress? Sí. Tú mismo lo dijiste. WordPress es una plataforma, es un gestor de contenido web que te permite, digamos que construir ciertos sitios web, digamos que haciendo uso ya de ciertas plantillas y ciertas librerías, ¿sí? Pero básicamente es una plataforma de desarrollo. Bueno, digamos que inicialmente arrancó como una de las plataformas que uno utilizaba más comúnmente para hacer blogs.
Sin embargo, pues digamos que está construida sobre otras tecnologías que permite precisamente utilizar plantillas, utilizar librerías para hacer desarrollo web un poquito más ágil. Sin embargo, ahí pues obviamente la lógica no está al 100% bajo tu control, es decir, digamos que está supeditado un poquito a cómo esté construido WordPress. Sí, pero básicamente, digamos que en términos más o menos rigurosos, WordPress es prácticamente un gestor de contenido. Entonces, esta pregunta me parece bien interesante, porque ustedes pueden, por ejemplo, haber escuchado que sí. Profe, una pregunta también, o sea, WordPress trabaja con Elementor, ¿cierto? O sea, eso tiene su plugin y todo eso. ¿Cuál es la diferencia entre uno hacerlo uno mismo, por aparte, trabajar aparte, o que lo hagan? Porque yo he conocido pues personas que trabajan en agencias y solamente ellos hacen lo que el usuario les pide. O sea, les dicen, listo, quiero una caja tal así, entonces ellos nomás arrastran de WordPress, lo que tiene WordPress, el Elementor, lo arrastran y ya listo. Entonces, mi pregunta es, o sea, ¿la diferencia es mejor hacerlo uno mismo solo o trabajar con esas cosas? Pues ¿O hay alguna limitación que, digamos, sea mejor hacerlo a mano que hacerlo con Elementor? yo siempre he sentido que esas herramientas que ya vienen con sus propios plugins y sus propios cableados, yo creo que tienen bueno, tienen tantas ventajas como limitaciones. Primero, la ventaja es que me permite a mí hacer cosas sin necesidad de reinventar la rueda, ¿sí? Como se dice, empezar a hacer cosas desde cero. Es utilizar unas librerías y unos plugins que ya me agilizan el proceso de desarrollo, ¿sí? Sin embargo, pues al ser pues gestores de contenido que ya tienen muchas cosas predefinidas y prehechas, por decirlo de alguna forma, pues digamos que podrían encapsularme el comportamiento y yo no podría de pronto controlar ciertas cosas como yo quisiera. Es decir, si tú quieres, por ejemplo, hacer una aplicación en el que tú quieres manejar tu propio módulo de seguridad, ¿sí? Es decir, estás manejando información muy sensible, muy confidencial, pues de pronto un gestor de contenido puede que no sea lo más apropiado. Si tienes una lógica de negocios más compleja, ¿sí? Que de pronto las prestaciones de WordPress no te las den, pues entonces, pues digamos que sí sería bueno arrancar, mirar, bueno, ¿qué tanto me permite a mi WordPress modificar la parte del backend para yo poder hacerlo de acuerdo a lo que yo necesite? Entonces, digamos que uno mira más bien es como las limitaciones de las herramientas, que tanto se ajustan a lo que yo necesito, Claro, sí. hacer. Pero básicamente lo que tú mencionas es WordPress, Drupal, Joomla, todos son gestores de contenidos. Entonces ya vienen con sus propias plantillas, ¿cierto? Vienen con sus propias librerías, con sus propios plugins y sus propios mecanismos de conectarse a otras APIs y a otros servicios. Entonces ya vienen con muchas cosas predefinidas. Profe, yo creería que ese tipo de páginas, así como WordPress, pues las limitaciones es directamente proporcional al dinero que uno tenga, ¿no? Totalmente. Es decir, O sea, los límites se lo pones si uno tiene o no tiene dinero. exacto, digamos que para resumir lo que dice Nicolai es cierto, las limitaciones son los recursos. Si tú tienes unos recursos escasos, pues bueno, utiliza un gestor de contenido y con eso maquetas rápido. Y para mí es totalmente válido, ¿cierto? Tú quieres construir un sitio web de forma rápida, ¿sí? Y llegarle a la gente rápido y probar algunas cosas o alguna funcionalidad rápido, pues bueno, utiliza un gestor de contenido. Si más adelante, digamos que consigues recursos, ya ves que tu aplicación web, tus primeros prototipos tienen potencial y consigues recursos, pues listo. Entonces ahí sí ya contratemos desarrolladores, compremos herramientas, compremos infraestructura, ¿cierto? Y ahí sí empezamos a desarrollar, pues digamos que algunas cosas, pues desde cero, ¿sí? Bueno, y herramientas así para construir sitio web de forma ágil, pues digamos que hay un montón. Entonces, WordPress de los más conocidos, Drupal, Joomla o herramientas
pues, digamos, al alcance del usuario común, ¿sí? Por ejemplo, alguien menciona Wix, es cierto, pero Wix ya tiene sus propias maquetas, ¿cierto? Sus propias plantillas. Entonces ya viene con sus propios diseños predefinidos. Y es básicamente eso. Si yo quiero construir algo desde cero en el cual yo tenga el control de cómo se ve la interfaz de usuario y cómo se comporta la aplicación desde el backend, pues bueno, y si tengo los recursos, como decía Nicolai, pues sí, parto desde cero. Pero si ya yo quiero hacer algo mucho más ágil, pues bueno, no me voy a matar haciendo toda la plataforma de backend, montando todo el servidor web, todo el entorno de la base de datos, sino que bueno, me voy por WordPress, que ya tiene, pues digamos que hasta cierto punto toda esa parte, pues digamos por decirlo de alguna forma, estructurada, ¿cierto? Cableada. Obviamente, pues ahí pierdo control en algunas cosas. Pero es muy válida la pregunta, ¿sí? Entonces, miren, yo lo que procuro darles acá en el curso es, bueno, desde cero, si yo quisiera hacer algo desde cero, ¿cómo tendría que hacerlo? ¿Sí? ¿Sí? Desde bajo nivel. Obviamente, para que ustedes ya enfrentados a una plataforma de estas, pues ya les quede un poquito más fácil, ¿cierto? Ya saben, bueno, ok, aquí ya estoy utilizando una librería de JavaScript, ¿cierto? Puedo, este script que ellos me están ofreciendo no me sirve, entonces hago un script propio, tales, ¿vale? Pero digamos que saber al menos, pues, cómo están estructurados o cómo se pueden estructurar estos sitios y cómo me permiten a mí construir mis páginas web, ¿sí? Es lo que dice Villota, es cierto. WordPress maneja su propio sistema de templates, de plantillas, ¿cierto? Tiene su propia arquitectura. El backend por debajo pues está construido en PHP, ya que las tecnologías involucradas, pues digamos que backend como el lenguaje que está por allá en el backend para controlar la lógica, y por acá en el frontend pues tengo HTML, CSS y librerías de JavaScript y un montón de plugins. ¿Vale? Pues digamos que eso es como el resumen, ¿vale? Y que en la parte del backend, pues bueno, está construida sobre determinadas bases de datos, pero si a mí me dicen, es que tengo un cliente que tiene la base de datos o quiere construir la base de datos en Oracle porque tiene las licencias de Oracle, o no quiere utilizar bases de datos relacionales, sino que quiere utilizar bases de datos documentales, ya tiene algo instalado en Firebase o tiene Mongo o lo que sea, entonces puede ser menos traumático hacer el desarrollo desde cero que ajustar el sitio en WordPress para que se me conecte con Mongo o con otro tipo de fuente de datos, ¿sí? Entonces son esos criterios que uno tiene que revisar si utiliza de pronto un gestor de contenido o una plataforma que ya me ofrezca todo esto, o si tengo que hacerlo desde cero. Pero digamos que la decisión está guiada por este principal criterio que son los recursos económicos, ¿sí? Básicamente. Obviamente, pues no vamos a construir nuestro prototipo en Wix ni nada de eso, pues vamos a tratar de hacerlo desde cero, ¿listo? Bueno, entonces, a partir de ahí, vale, yo arranco. Lo más básico, lo más traumático para mí es arrancar por acá en mi entorno de desarrollo, mi herramienta de edición de código y empezar, bueno, vamos a arrancar con mi documento, ¿sí o no? Entonces, vale, digamos que es la parte más engorrosa, es decir, ustedes abren un editor, dicen, bueno, vamos a construir mi primera página, entonces arranco por acá, es una página HTML, ¿cierto? Y empiezo a escribir etiquetas. Es que un HTML tiene un header, ¿cierto? Tiene un body. Entonces, miren, les cuento. Básicamente así arranqué yo en mi primer empleo, por allá hace un montón de años como webmaster.
no habían tantos frameworks de desarrollo, PHP apenas estaba surgiendo, yo tenía que utilizar un editor, desafortunadamente Visual Studio Code no existía todavía, entonces tenía que estar muy pendiente de la sintaxis de mi documento. Obviamente, pues ustedes no van a construir cada página HTML, van a tener que abrir un editor y, ok, la página HTML está entre estos dos tags, que tengo una sección head y tengo una sección body, sino que ustedes pueden arrancar con herramientas un poquito más amigables que les permita pues empezar a maquetar. ¿Sí? Entonces pueden utilizar, bueno, pueden utilizar un sandbox de desarrollo HTML, CSS y JavaScript en el que pueden empezar a probar su código, ¿cierto? O utilizan Dreamweaver o utilizan, no sé, ya tienen plantillas HTML, digamos que hay diversas herramientas por ahí a disposición en el que pueden partir de varias plantillas, ¿sí? Vamos a ver si puedo arrancar por acá con este CodePen. En Webflow lo utilicé hace mucho rato, no lo utilizo desde hace más o menos unos 5 años. Bueno, afortunadamente en Webflow puedo arrancar un login con Google. Bueno, vamos a crear más bien la cuenta con... Vale, vamos a mirar si puedo arrancar por acá, con alguna de las cuentas. Listo. Bueno, te voy a hacer aquí la validación de usuario, el ingreso, solamente como para mostrarles Webflow. Esta herramienta yo no sé si alguien la ha utilizado, no es la única, pero es una herramienta que a mí, digamos, acá estoy en el login de Webflow. Vale, creo que aquí ya va a arrancar. Bueno, esta es una herramienta de prototipado en línea, no tienen que instalar nada. Y como todas las herramientas que ya tienen muchas cosas hechas, pues digamos que no tengo el control completo de todo lo que hay por debajo, ni de todos los scripts que estoy diciendo, que tengo que empezar a utilizar plantillas preexistentes o empezar a ajustar el código que me van presentando. Entonces vamos a arrancar acá con un proyecto básico Webflow. Bueno, no sé por qué discriminan a Firefox algunos sitios. Firefox me parece bueno. Entonces, bueno, muchachos, a ver. Vale, usualmente estas herramientas de prototipado, uno empieza a arrastrar elementos. Esto es muy similar un poquito a Dreamweaver. Listo. Usualmente la limitación es que solamente me permiten acceso al body, a la sección body del documento HTML. Si yo quiero adicionar cosas al head, digamos que no puedo acceder directamente a todo el código HTML de la página. Bueno, aquí hay una previsualización, pues que obviamente no está disponible aún. Acá hay ajustes, acá hay configuración de la página. Y bueno, esta es una de las tantas páginas
que uno puede utilizar. Pero usualmente uno por dónde arranca, muchachos. Vamos que arrancando desde cero, yo se los mostré por acá. Uno arranca construyendo una página, es decir, cada página tiene una estructura muy básica, que es esta de acá. Cada página HTML, cada maqueta del contenido que yo le voy a presentar al cliente, digamos que está estructurado de esta forma. Está el head, que tiene unos elementos como el título de la página, el título que va en la barra de navegación web o del agente de usuario. Otros tags o etiquetas que me permiten incrustar contenido, incrustar scripts, hojas de estilo, información de metadatos sobre la página, ¿cierto? Y esto en realidad es muy básico, ¿no? Digamos que directamente, se puede ir directamente a la diagramación. Entonces, miren, vamos a hacer el ejercicio de diagramar la página a ver, habíamos arrancado con una de la clase pasada, pero ya me olvidó cuál era. Podemos retomar entonces la del grupo de Luis, ¿sí? Entonces, miren, a ver si nos organizamos un poquito acá. A veces arrancar es como lo más traumático y uno no sabe por dónde arrancar. Y a veces es como una cuestión de gustos. Yo necesito empezar a armar mi página de tal forma que pueda tener el HTML, control del HTML, la diagramación, el CSS y el JavaScript. ¿Listo? Vamos a arrancar primero con la maquetación HTML y CSS, ¿sí? Hay algunas cosas básicas de CSS que ya las vamos a ir mirando a medida que nos las vamos encontrando, que me permiten, digamos, controlar la apariencia y la diagramación de los elementos de la página. Miren, estos son todos los atributos o los properties, más bien los properties de CSS que yo puedo controlar con respecto a los elementos HTML. Pero hay algo supremamente importante por acá, que es la diagramación. Entonces, habíamos visto por acá el HTML layout. Vamos a arrancar un poquito de alto nivel y vamos bajando y vamos mirando a bajo nivel qué elementos están involucrados. Entonces, miren, la parte fundamental es la diagramación de las páginas HTML y hay varios mecanismos de hacerlo. Les había comentado en la clase pasada, bueno, los elementos semánticos de la página HTML, es decir, cada elemento de esta forma de hacerlo, de forma semántica, pues digamos que tiene su propio significado, es decir, el mismo tipo, la misma etiqueta me dice qué tipo de contenido va a ir ahí, ¿sí? Esa es una de las formas, no es la única, uno usualmente utiliza CSS. Entonces, utilizando hojas de cascada de estilos, uno puede utilizar los flexbox. Los float eran una de los primeros, una de las primeras formas de diagramar en HTML utilizando CSS. Ya después empezaron a aparecer las flexbox y las grid, que ya empieza uno a jugar con los tags HTML y con los CSS para diagramar. ¿Listo? Entonces, bueno, dependiendo de cuáles son los elementos que ustedes identifiquen en su interfaz de usuario, vamos a partir, por ejemplo, del ejemplo del código de Luis y Luis, ¿cierto? Que teníamos por acá un encabezado, teníamos por acá un encabezado, un pie de página, teníamos por acá un contenido con 3 secciones, teníamos por acá una cajita desplegable y teníamos por acá un calendar, ¿cierto? Un calendario. Pues bueno, ¿qué puedo yo utilizar para diagramar esa página, ese index.html en esos elementos? Listo. Yo les contaba la clase pasada que usualmente yo hacía esto en mi época, cuando CSS todavía estaba en pañales, yo utilizaba la etiqueta table, ¿sí?
Entonces empezaba a construir un table. Entonces empezaba a construir la fila, ¿cierto? La primera fila tenía unas celdas. Etcétera, ¿cierto? Era un mecanismo muy primitivo para diagramar en esa época, estoy hablando de hace muchos años. Afortunadamente después surgió CSS, sí, primero con los float, con el posicionamiento directo, es decir, cada elemento HTML en qué posición X y Y lo voy a poner en la página, ya después con los flexbox y los grids, pues digamos que tengo mucha más flexibilidad de empezar a ubicar esto. Esta etiqueta table que me sirve para, aquí me equivoqué en la etiqueta de cierre, para diagramar contenido HTML, el estándar HTML5 recomienda solamente utilizarlo para mostrar datos tabulares, ¿sí? Datos estadísticos, es decir, información, no para diagramar elementos de contenido, ¿sí? Imágenes, elementos de formulario, etc. Entonces, digamos que no es una buena idea hacerlo con un table, pero digamos que así se hizo hasta hace algunos años. ¿Listo? Entonces, miren, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger cada grupo, vamos a coger el index, la página inicial que está en sus mapas, y vamos a empezar a revisar estos tres mecanismos de diagramación en HTML. ¿Listo? Que nos están presentando al menos aquí. Entonces, los elementos semánticos, ¿sí? Estos que les mostré por acá arribita. Estos de acá, si les sirve, utilícenlo. Si ven que no son muy útiles, es decir, esta forma de diagramación de pronto no se ajusta a la flexibilidad de su página, no vamos a utilizar los floats. Utilizar los floats nos complica un poquito las cosas. Vamos a mirar si podemos utilizar los flexbox y vamos a mirar si podemos utilizar las grids. ¿Listo? Vamos a mirar entonces cómo nos va con estas dos. Vamos a mirar entonces los distintos ejemplos que hay ahí, los flexbox. Vamos a mirar por acá. Voy a mandarles este enlace por el chat de Zoom. Listo, vamos a mirar por acá. A ver, miremos el chatcito. Los flexbox y vamos a mirar entonces los grid. Hay otras formas de diagramación que están amarradas a las librerías que yo utilice. Por ejemplo, Bootstrap, que es una librería que es muy popular, que involucra pues, ya elementos hechos en CSS y en JavaScript, pues cómo me permite organizar ese contenido. ¿Listo? Pero vamos a partir de estos dos que son básicos, que por ahorita utilizan solamente los HTML y CSS. ¿Listo? A ver. ¿Usted recomienda utilizar Bootstrap? Digamos que Bootstrap para arrancar, yo sí lo recomiendo, ¿sí? Digamos que como un contacto inicial con las librerías de JavaScript. Es una de las más utilizadas, no es complicada de utilizar y yo les doy total libertad de utilizar Bootstrap, ¿sí? Entonces yo en realidad sí les recomiendo utilizar Bootstrap. Me parece que es bastante adecuado, ¿listo? A ver, la ventaja de Bootstrap precisamente es que ya involucra muchas hojas de estilo y muchos scripts que les permite controlar tanto la diagramación, la presentación del contenido, como la interacción con el usuario, ¿listo? Pero bueno, voy a darles en este momentico libertad de que utilicen, por ahora, puede ser o puede ser las Grid View con CSS, que digamos que son un poquito más sencillos. Vamos a mirar, voy a mostrarles por acá este ejemplo para que vean algunos elementos de CSS que de pronto no les he contado
en qué consisten. Miren, a ver, hay al menos dos formas, bueno, unas 2 o 3 formas de incorporar estilos. Todo esto que ustedes tienen acá son unos estilos en un CSS. Ustedes pueden tenerlo embebido en código, ¿cierto? Como está aquí. Esto digamos que es un estilo embebido en la página, o pueden tenerlo en una hoja de estilo dentro de sus propios recursos de la página, una hoja de estilo aparte, o puede ser una hoja externa, ¿sí? Una hoja propia del propio sitio, o una hoja de estilo, ¿sí? Un archivo CSS dentro de su propio código, o un CSS que ustedes enlazan acá en el encabezado del documento, ¿listo? Uno usualmente arranca por acá con los estilos embebidos para mirar en qué consisten los elementos. Entonces, miren, la base de los CSS son las propiedades. Todos los elementos HTML que yo tengo en mi página que me sirven para diagramar el contenido, yo los controlo a través de algo que son los properties, las propiedades, ¿cierto? Hay una propiedad que ustedes utilizan mucho que es las fuentes, ¿cierto? La familia de fuentes, los tipos de letra. Utilizan mucho también la propiedad color, ¿cierto? Esto ustedes lo pueden ver acá exhaustivamente en todas las propiedades que yo puedo controlar con CSS. Acá están todos los properties, el background, el color de background, ¿cierto? El border, si determinado elemento en la página HTML tiene un borde, si tiene color, ¿cierto? Hay un montón de propiedades que yo puedo controlar para los distintos elementos HTML. Entonces, vale, jugando con esos properties, tenemos algo que se llaman por acá los selectores, ¿sí? Entonces aquí estoy utilizando el selector punto. A ver, vamos a mirar selectores en CSS. Esto digamos que ustedes lo encuentran en la documentación de CSS, pero quiero contárselos acá para que lo miren cómo lo pueden utilizar. Selectores. El selector punto es un selector de clase. Ustedes tienen acá en esta página HTML, tienen varias clases, ¿sí? Miren, cuando yo me refiero a clases, son clases de elementos HTML. Le estoy diciendo acá a este elemento div, a esta sección de la página HTML, le estoy diciendo esto pertenece a la clase header. Esta sección de acá, le voy a dar el nombre de clase menu, ¿cierto? Por acá tengo otro elemento que tiene la clase main, ¿cierto? Y yo puedo aplicar propiedades utilizando un selector de clase. Es decir, en este caso, estas propiedades aplican para todos los elementos HTML que pertenezcan a la clase header, ¿cierto? Ese es un selector que es un selector universal, ¿cierto? Entonces me dice, todos los elementos HTML de la página, selector universal. Aplica a todos los elementos HTML. Entonces hay una propiedad que se llama box sizing, ¿cierto? Que me está diciendo, bueno, vamos a ponerle un borde a esa sección, pero por ejemplo la que tiene el header, pues ese header va a tener, ese border va a tener unas características, ¿cierto? Va a tener un tamaño de borde, un píxel, un estilo de color y un color. Y el padding, que es el margen interno, ¿sí? El margen que hay entre el contenido y los bordes. Estas son propiedades que ustedes las encuentran acá en la referencia de CSS. Y a medida que los van utilizando, pues se van dando cuenta para qué sirven. Tengo por acá este elemento de acá, este div es de la clase menu, tiene estas propiedades, el ancho del 25% de la página, ¿sí? Tiene una propiedad float,
que me dice con respecto a los demás elementos hacia dónde está ubicado hacia la izquierda. Tiene un margen interno de 15 píxeles, ¿cierto? Tiene un borde de 1 píxel de color rojo sólido, ¿listo? Y lo mismo las propiedades que aplican a la clase, a los elementos que sean de la clase main, ¿listo? Entonces, muchachos, lo que vamos a hacer entonces es el ejercicio de ensayar la diagramación de su página principal utilizando, bueno, ya sea cualquiera de los dos mecanismos que les propongo, pueden ser los Flexbox, los CSS Grid, o si quieren utilizar Bootstrap, si ya han utilizado Bootstrap antes, utilizan Bootstrap, ¿listo? Entonces, cojan la maqueta de su página principal, de su página index.html, y vamos a tratar de diagramarla, ¿listo? A ver, ¿qué hora es? Son las 2:49. Bueno, voy a darles unos 15 o 20 minutos para que arranquen, ¿sí? Para que miren cómo lo empiezan a hacer. Les había mandado el enlace del Flexbox. Voy a mandarles el enlace del CSS Grid, ¿listo? Obviamente, si quieren utilizar Bootstrap, si ya han utilizado, aquí les mando el enlace, ¿listo? Bueno, Bootstrap en este momento está en la versión 4, la versión estable es como del año pasado, como enero, febrero del 2019, pero creo que nos puede servir, ¿listo? Bueno, entonces está claro lo que tienen que hacer. Bueno, ya son grupos de 3 personas. Vamos a mirar si puedo armar grupos o ustedes tienen forma de comunicar. A ver, ¿ustedes cómo están coordinando el trabajo remoto, muchachos? Esto es otra cosa que me preocupa supremamente y es la forma cómo están ustedes trabajando. Es decir, ya no se pueden reunir físicamente. ¿Cómo hacen ustedes para trabajar de esta forma? Profe, pues mis compañeros y yo hacemos reuniones por Meet y a veces nos dividimos las tareas y cuando ya tenemos las tareas listas nos reunimos y miramos cómo vamos y si necesitamos ayuda y es así, nos escribimos también en un grupo de WhatsApp. Sí, me parece bien. Miren, a ver, el trabajo remoto creo que tiene muchas ventajas. El trabajo remoto tiene más ventajas que desventajas. Lo que pasa es que es exigente en cuanto a varias cosas. Primero, ser muy organizados. Afortunadamente, pues tenemos muchas herramientas disponibles para poder, digamos, hacer que la comunicación fluya en el equipo de trabajo, pero requiere mucho compromiso y requiere también mucha organización y mucho compromiso. Es decir, si ustedes no son organizados, es decir, yo sí quisiera que al menos en cada grupo alguien asumiera el liderato del desarrollo y se asegurara de que las tareas se cumplan. Ahora, con respecto a las tareas, quisiera proponerles de pronto una herramienta que se llama Trello, que es para hacer un tablerito Kanban. ¿Ustedes han manejado tableritos Kanban, muchachos? Yo creería que de pronto sí. A ver, ¿quién dice sí? ¿Quién dice no? Sí, profe, casi todos hemos usado. Exacto, ustedes ya saben cómo funciona un tablero Kanban. Entonces yo tengo unas tareas pendientes, unas tareas en desarrollo, y unas tareas finalizadas, ¿sí? Miren, en este momento, ¿qué debemos tener en cuenta para coordinar bien el trabajo remoto? Bueno, primero las herramientas de comunicación, que ya afortunadamente hay una buena oferta. Tenemos Google Meet, tenemos Zoom, tenemos Microsoft Teams, bueno, hay un montón, ¿sí? Necesitamos herramientas también que nos permitan hacer seguimiento de las tareas
que nosotros estamos asignando dentro del equipo. Entonces yo necesito que alguien dentro de cada grupo asuma el liderato, asigne las tareas y le haga seguimiento a través de, bueno, la herramienta que prefiera. Un tablerito Kanban me parece que es bastante apropiado, es bastante sencillo de manejar, no es tan traumático. Y hay otra herramienta que tenemos que empezar a mirar y es el control de fuentes, control de código fuente. Afortunadamente, pues todavía no hemos entrado a la parte del desarrollo del backend. Ahí ya se nos empieza a complicar un poquito el desarrollo y tenemos es que empezar a controlar, bueno, el desarrollo que cada uno haga por su cuenta como parte de sus tareas asignadas, cómo lo vamos a consolidar con lo que hagan los demás. Entonces, ya tenemos que empezar a olvidarnos a mandarnos correíto con el código en PHP o con el código en Java o el código en lo que sea, código en JavaScript, porque vamos a tener que empezar, es decir, esa forma en la que se está controlando los códigos fuentes hasta ahorita, ¿sí? Pues digamos que no es adecuada, ¿sí? Como lo hacían, no sé, pongámosle hasta estructuras de datos. En estructuras de datos puede que alguien les haya explicado el sistema de control de versiones, ¿cierto? Pero entonces, vale, dejémoslo ahí. Vamos a tener que utilizar también un sistema de control de versiones para controlar los archivos fuentes, ¿vale? Por ahorita no nos metamos en eso. Yo lo que quiero que hagan en este momento es el prototipado de esas pantallas, ¿listo? Entonces vamos a empezar a mirar como tareita, vamos a darnos unos 20 minutos para que ustedes empiecen a diagramar al menos esa primera página, ¿listo? Ya haciendo la primera página nos queda más fácil diagramar las demás, ¿listo? Entonces, vale, muchachos, les voy a dar 20 minutos. A las 3:15 paso para revisar lo que han hecho, ¿de acuerdo? Es decir, quisiera ver un avance por cada grupo de cómo han diagramado en HTML, al menos la página principal, ¿listo? ¿Está claro lo que hay que hacer? ¿Alguien de pronto quedó perdido? Yo esperaría que no. Bueno, entonces si quieren arman una sesioncita aparte si quieren arman una sección aparte en Google Meet o yo puedo armar también grupos por acá en